Vive Cristo para siempre, hermano. Qué bendición, hermano. La primera alabanza del año. El primer culto del año. Y lo más importante, lo mejor de nuestro tiempo para el primer culto del año, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. El día de ayer no tuvimos culto porque pensamos que todavía es un poquito pesado para muchos y algunos tal vez han viajado, no están acá. Y dije, bueno, puede ser que ya el día de hoy estés nuevamente para acá. Y entonces por eso dimos el día martes, ayer no tuvimos culto, por eso el día de hoy es el primer culto del año. No tuvimos culto el domingo para que cada uno pueda pasar con su familia desde temprano. Igual el lunes no hay culto. Martes tampoco lo tuvimos, pero hoy día abrimos para darle a Dios lo mejor de nosotros. O sea, hoy venimos a darle a Dios nuestras primicias. Amén. Hoy con nuestra presencia acá estamos dándole a Dios nuestra primicia, lo mejor lo primero. Amén. El primer culto venimos a darle primeramente nuestro sacrificio vivo, que es nuestra presencia acá. Ya ahí le estamos dando nuestra primicia, no como otras iglesias que no, tus primicias tienen que ser dinero, trae plata, lo mejor, el primer sueldo del mes, del año. Eso dicen otras iglesias, hermano. Qué pena, porque son amadores del dinero. Y aquí en esta obra no es así. Aquí lo más importante en esta obra del Movimiento Misionero Mundial es la salvación de las almas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en esta hora. Gloria al nombre de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 36. Gloria al nombre de Cristo. Saludamos a todos los amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Saludamos a nuestra hermana Gloria Beatriz. Que Dios le bendiga grandemente. Queremos saludar también a nuestro hermano Alfredo Leiva. Gloria al nombre de Jesús. Al final estaremos orando por una petición que nos ha pedido. Bendito sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. También vamos a estar orando por un hermano, Luis Ángel Álvarez. Nos ha pedido oración. Al final del culto vamos a estar orando por todos ellos. Amén. Saludamos también allá en Lima, Perú, desde Chorrillos, nuestro hermano Carlitos Aquino y a nuestro hermano Leiblinger Paima, que Dios le bendiga grandemente, al pastor Leonardo Fuentes también, de la iglesia de Cedros de Villa, nuestra hermana María Antonieta Carriel Cepeda, en la República de Chile, y a todos los que se conectan por medio de esta señal, que Dios les bendiga. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36, hermano. 2:36, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión
unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a meditar en esta hora bajo... Esto es una introducción a la doctrina, porque hoy día empezamos una nueva doctrina. Esto es una introducción a la doctrina, pero yo quiero ponerle un tema. Quiero ponerle el título a este tema. Como introducción a la doctrina vamos a ponerle iniciando el año de la armonía. Amén. Iniciando el año de la armonía. Vamos orando. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor mío y Dios mío, en esta hora por tu santa y bendita palabra. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en esta noche. Que tu palabra, Señor, quede penetrando en nuestros corazones, Señor, haciendo raíces, Padre, en nosotros, Señor, de manera, Padre Santo, que tu palabra en este año la podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que sea usted reprendiendo toda obra de las tinieblas, toda hueste espiritual, todo principado, toda potestad, Señor amado, que quiera, Señor, interponerse en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, sea usted echándola fuera, Padre Santo de la gloria. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que salve las almas, Padre amado. Salva al perdido, Señor, salva al drogadicto. Salva, Señor, aquel que va caminando, Padre Santo, hacia el infierno. Dios mío, ten misericordia de ellos. Toma el control de este culto, Padre, y usa mi vida para la gloria de tu nombre, Dios mío. Y que todo lo que hoy día recibamos de parte tuya sea para edificación de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Cristo. Iniciando el año en armonía. Iniciando el año en la armonía. El lema que tenemos este año es armonía. A muchos les está causando mucha admiración lo que Dios nos da cada año. Un lema, un tema, como le podamos llamar. El año pasado fue el testimonio. Pero cada lema que Dios nos da, Dios no es que ya se acabe ese año de ese lema y ya no es el lema, ya no sirve, no. Cada lema que Dios nos da se queda o permanece hasta cuando Cristo venga. Amén. Quiere decir que el testimonio tenemos que seguirlo guardando, pero enfocándonos o dándole más énfasis a la armonía. La armonía. ¿Qué es armonía? Armonía es una palabra que se utiliza en la música. Usted se imagina, para que haya armonía en una canción, en una música, en una canción, una alabanza. Por ejemplo, si canta una persona, hace la primera voz y canta en primera voz y afinado, se escucha bonito. Pero ¿qué pasa si viene el hermano X y canta haciendo una segunda voz? Y viene otro hermano y hace una tercera voz o un bajo. Y viene otro hermano, hace un contraalto, una voz alta, aguda. Y si se une esa voz, forma un conjunto de melodía agradable al oído. No sé si me está entendiendo. Otro ejemplo más simple. En un jugo necesitamos el agüita, que está el agua. Vamos a hacer un jugo
de limón. Cojo 5 limones, los exprime en este vaso. ¿Sí? Y tómese. ¿Qué va a pasar? Agrio. O se chupa el limón solito. Agrio, ¿no es cierto? Pero si le pone azúcar y en estas calores le pone un poco de hielo, ¿qué va a hacer? Va a armonizar su paladar. Va a sentir algo agradable. Eso es lo que me quiero referir a la música. Si hay una primera voz, una segunda, un bajo y un contralto, Dios le bendiga, la melodía se va a escuchar en armonía. Ese conjunto de voces es lo que se llama armonía. Es algo agradable a los oídos. Dios, el lema que nos da este año, armonía. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, hermano, todos los hermanos en conjunto, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, van a obrar de manera que agradable a Dios. ¿Qué pasa si en una música el que hace primera voz está desafinado? Y encima de eso el que hace la segunda voz también está desafinado. El que hace el bajo, hermano, o sea, toditos desafinados, póngalos a cantar juntos. Cada uno haciendo una voz diferente, pero desafinada. ¿Cómo se va a escuchar? Como la Chimoltrufia cuando cantaba, hermano. ¿Cuántos han visto el Chavo? Ahí sale la Chimoltrufia. ¡Horrible! ¿Hay armonía ahí? No hay armonía porque canta feo, pues, ¿no? Bendito sea el Señor. Por eso la armonía sale de la música, porque es una melodía agradable al oído. Nosotros en el año de la armonía tenemos que comenzar así. ¿Usted cree que los hermanos que no han podido venir, pudiendo venir, no vinieron? Dios sabe si se les presentó alguna situación, pero el que pudo venir y no vino, ¿está empezando agradando a Dios? No, pues hermano, bendito sea el Señor. Amén. No lo puede. En este año de la armonía, hermano, vamos a entrar en la introducción a la doctrina. Todo cristiano, todo creyente nacido de nuevo tiene que empezar a entender que su vida es una vida escogida para Dios, para agradar a Dios. En este año de la armonía tenemos que empezar, hermano, este año agradando a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo empieza un nuevo creyente? ¿Cómo empieza la vida de un nuevo creyente? Todo empieza recibiendo ¿qué cosa? La palabra. Si usted no hubiera recibido la palabra, estoy seguro que usted no hubiera venido acá. Si alguien no le hubiera predicado, alguien no le hubiera hablado de Cristo, usted no hubiera venido acá. ¿Por qué usted está acá? Porque alguien tuvo que hablarle de la palabra de Dios. Si a mí no me hubiera encontrado, oye hermano, yo no sé qué hubiera sido si ese día cuando me lo encuentro a ese varón que venía en el hospital, si yo ese día estaba con el pelo largo y yo digo, no, me voy a meter nomás aquí a la peluquería, me hubiera cortado el pelo. Yo salía, no me lo encontraba ese hermano. Me cortaba el pelo, después que salía, hace rato que hubiera pasado y no me hubieran hablado del Señor. Pero usted se da cuenta cómo Dios hace las cosas precisas. Porque yo voy caminando para allá y Él venía caminando de allá para acá. Si yo me demoraba un solo minuto, no me lo encontraba. Mire cómo Dios hace. ¿Cuántos han visto el logo del lema de este año? El logo de la armonía. Son 2 engranajes. Y así hace Dios, los hace perfectos. Los hace perfectos. Dios permitió que justo en ese momentito, porque Dios sabía mi necesidad, el problema que yo estaba pasando, para que justo en ese ratito engrane con Él. Y Él me hable de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces alguien tuvo que hablarme para yo venir a los pies de Cristo, porque ese rato, hermano, empezó
una nueva etapa de mi vida. Si eso no hubiera sucedido, yo no estuviera parado aquí en este momento, hermano. Amén. Si esa persona que a usted le habló en ese tiempo, cuando usted conoció de Dios, si no le hubiera hablado, tampoco usted estaría acá. Pero ¿sabe por qué está acá? Porque Dios planificó ese día. Dios lo escogió. Usted se imagina de cuántas personas Dios puso su mirada en usted. Por eso está acá. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces todo creyente tiene su inicio. Todo creyente tiene el día que Dios lo llamó y a nosotros nos llamó. Ahora, no solamente escuchar la voz de Dios y venir y ya suficiente, ya soy cristiano y ya suficiente, ya soy salvo. No, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. ¿A quiénes? A un poco de una muchedumbre de gente que estaba ahí. Ese día Dios engranó ese momento para que todos los que estaban ahí escucharan la palabra que Pedro les predicaba. ¿Y Pedro a quién les predicaba? A Cristo. ¿Usted se da cuenta? Entonces dice, al oír esto se compungieron de corazón porque estaban escuchando la palabra. La palabra de Dios estaba llegando a su corazón. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra los tocó. La palabra les llegó. Ahora ellos estaban viendo las cosas diferentes. ¿Y qué pensaban ellos? Yo quiero mi salvación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Qué necesito? Le dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y bautícese. ¿Para qué es el arrepentimiento y el bautizo? Lo está diciendo Pedro, para perdón de los pecados. Por eso cuando uno viene a Cristo, lo primerito que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Arrepentirse. Arrepentirse y buscar la manera de bautizarse. No porque el pastor es un capricho del pastor y decir, tiene que bautizarse, hermano, arrepiéntase. Yo le ordeno, le obligo que se arrepienta. No, hermano. El arrepentimiento no se obliga. El arrepentimiento tiene que salir de acá. Tiene que ser un arrepentimiento sincero y verdadero, porque cuando no hay arrepentimiento verdadero, hermano, esa persona no cambia. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es un mandamiento de Dios, no del pastor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿A quién le estaba hablando Pedro acá? A muchos judíos. A muchos judíos dice, para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba dispersado, los judíos estaban dispersados. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y también dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la salvación, el perdón de los pecados es para todos a cuanto el Señor llamare. Y déjeme decirle algo, que ahí está usted en esa lista. Dios lo llamó. Pero el hecho que Dios lo haya llamado no es solamente para que se quede sentadito y esperando ahí ya que venga Cristo, ya me voy a mi casa, otro día otra vez voy a la iglesia, me quedo sentadito. No, no. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que seguir recibiendo instrucciones bíblicas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mire lo que le dice aquí el verso 40, dice, y con otras muchas palabras, el apóstol Pedro dice, testificaba y les exhortaba diciendo,
Sed salvo de esta perversa generación. Pedro les exhortaba. ¿Qué es exhortar? Insistir, animar, motivar a la gente a que hagan algo, ¿qué? ¿Bueno o malo? Bueno. Eso es exhortar. Hay mucha gente que en otros tiempos, cuando yo estaba aprendiendo, hasta yo pensaba que la palabra exhortar era una palabra un poquito ofensiva. Pensé que exhortar era decir... No, y eso no es exhortar. Exhortar es animar, insistir, motivar a que otro haga algo bueno. Eso es exhortar. Y no será bueno decirle a alguien, oye, sé salvo, busca a Dios, métete con Dios, arrepiéntete de tus pecados por el bien de tu alma. ¿Eso es malo? Hay veces cuando nosotros predicamos y le decimos, arrepiéntete, varón, mira que Cristo viene, tu alma se va a perder al infierno. Ya me estás juzgando. No me juzgues, no me critiques. Se sienten mal, hermano, porque uno le está diciendo, oye, busca tu salvación. Bendito sea el Señor. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo. Les predicaba y les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Lo bueno acá es que hubo gente inteligente. Hubo gente inteligente que dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y si se bautizaron, ¿por qué fue? Porque se arrepintieron. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 recibieron a Cristo. 3,000 se arrepintieron. 3,000 almas ganadas, hermano. Yo quiero hacer una pausa aquí en esto y quiero explicarlo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, con sinceridad, en algún momento no escucharon hablar de algún amigo, un familiar, vecino, lo que sea, de un vecino que es católico, que le haya dicho, es que Dios les dio la llave de la puerta de los cielos a Pedro, por eso Pedro es el primer papa, etcétera? ¿Cuántos escucharon? ¿A cuántos les han dicho eso? A mí me lo han dicho algunas veces. Cuando dice que, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves de los cielos. Ellos creen que eso es literal y que Pedro está en el cielo sentadito en la puerta, esperando que la gente entre y con la llave abrirle y pasen. Ellos creen que eso es literal y eso no es así. ¿Por qué digo una pausa en esta parte? Porque esto que vemos aquí en el verso 41 habla de eso. Amén. Yo quiero que usted lo reciba y que lo entienda lo que le voy a enseñar en esta hora. Cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré la llave de los cielos, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere? Porque Él iba a dar el inicio o el paso o el comienzo para que la iglesia comience o para que la iglesia inicie su labor como iglesia. Amén. Cuando dice te daré la llave de los cielos, ¿una llave qué hace? Abre una puerta, ¿no es cierto? Abre un seguro. Cuando Pedro predica, abrió las puertas de los cielos porque esos 3,000 tuvieron la oportunidad de entrar al reino de los cielos. En pocas palabras, tuvieron la oportunidad de ser parte, digámoslo así, de lo que es la iglesia. ¿A quién le dio Dios la potestad? O cuando venga Cristo, le va a dar la potestad de entrar en el reino de los cielos. Esa es la iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. Cuando Jesús le dice a ti te daré la llave de los cielos, era porque Pedro iba a ser el primero que iba a predicar y por esa predicación se iba a convertir mucha gente. A eso se refiere. No se refiere que Pedro va a estar arriba en el cielo, sentado en una garita, en la puerta de los cielos y las almas que van llegando y con las llaves abre, pasen, bienvenidos. A eso no se refiere. Porque si usted se da cuenta, más adelante Pedro vuelve a predicar. ¿Y ahora cuántos se convierten? 5,000. A eso se refiere.
Lo que Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, tú vas a dar el inicio a la iglesia. Tú vas a ser el que abre la puerta de los cielos para que las almas entren. Pero no en el cielo, sino aquí en la tierra. Y los primeritos que van a tener la oportunidad de entrar van a ser estos 3,000. A eso se refería Jesús. No se refería, como les vuelvo y repito, a unas llaves literal que va a estar en la puerta del cielo abriéndole a todo el mundo que entre y salga. No. Cuando Jesús le dijo, te daré las llaves de los cielos, era porque él iba a predicar y se iban a convertir 3,000 y luego 5,000. Y de ahí en adelante, la iglesia ha venido haciendo el trabajo. Por eso que las almas vienen a los pies de Cristo. Gente se convierte, se muere y se va para el cielo. Pero ¿quién abrió la puerta? Pedro. Con esa predicación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el verso 42, y perseveraban ¿en qué? Porque no es solamente venir a Cristo. No es solamente recibir a Cristo, sino recibir instrucciones bíblicas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿De qué me está hablando este verso 42? De que los primeros cristianos, de que cuando la gente se convertía, todos eran ¿de qué? Un mismo sentir, armonía. Había armonía en el pueblo de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas, en la comunión. Había comunión. Todos se llevaban muy bien. Todos confraternizaban. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? En armonía, juntos, y tenían en común todas las cosas, y dice que vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire cómo era la verdadera armonía de los primeros cristianos. Aquí nadie hablaba mal del otro. Aquí nadie se creía más que otro. Aquí nadie quería sobresalir más que otro. Amén. Aquí todos, dice, tenían un mismo sentir. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué más hacían ellos? El verso 46 dice, perseverando unánimes cada día. ¿Quién entiende esta parte de las Escrituras? Perseverando unánimes. Unánimes habla de unidad, habla de armonía, habla de comunión. ¿Cómo perseveraban unánimes qué? Cada día. ¿Cómo era la iglesia primitiva? La iglesia de los primeros inicios. Era que cada día perseveraban unánimes. ¿En dónde? Para esos que les gusta ese programa basura, Combate, hermano, ya lo van a dar. ¿Cuántos se han de quedar ahora viendo Combate, hermano? ¿Qué dice? Perseveraban unánimes cada día viendo Combate en las casas. No, dice en el templo, en la iglesia. Esa era la vida de los primeros cristianos, hermano. Para ellos no había nada más importante que ir al culto. Para ellos no había nada más importante que reunirse con los hermanos y alabar a Dios en armonía. Para ellos no había nada más importante que reunirse en la iglesia, orándole al Señor, todos teniendo un mismo sentir, pidiendo a Dios cada uno por las necesidades. Para ellos no había nada más importante que ir al culto y mirar qué hermano tiene necesidad para darle una ayuda. Para, si es posible, vender lo que tenía para darle a alguien que no tenía. Mire cómo era la armonía de los primeros cristianos.
Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, partiendo el pan en las casas. O sea, compartiendo el alimento que tenían ellos. Alabado sea el Señor. Ay, hermano, pastores, que yo, la verdad que a mí me gustaría ayudar. Pero ni yo tengo para mí. Yo le digo una cosa, yo a veces tampoco he tenido para mí. Pero de lo poco que he tenido, a veces he ayudado a alguien que lo necesita, hermano. Eso tenemos en la casa con mi esposa a veces, pero no hay. A veces, mi esposa me dice, mire a la hermana tal, pero nosotros también lo tenemos. Pero démosle esto. Bueno, mira tú, pues ahí que le das de lo poco que hay. Del tachito que tenemos de víveres ahí, a veces sabe estar más abajo de la mitad. Pero más bien, mira tú qué se le puede dar y ella sabe dar alguna cosa. Usted tiene que tener ese sentir, hermano. Bendito sea el Señor. Yo desde el año pasado he dicho, por ahí hay una canasta. Vamos a ver si la llenamos cada día miércoles con algo. Cada miércoles vamos a llevar una cosita y fin de mes vemos qué hermano está necesitando y le ayudamos. Como lo hacía la iglesia primitiva. Pero yo digo, los hermanos no han traído, ¿qué será que están también necesitando? Dios mío. Yo digo, hay que ayudar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De esa manera es difícil porque sabemos que todos estamos pasando necesidades. Pero el que pueda traer, decía un pastor, el que no tiene, aunque sea un sobre de té, uno solo de té, pero es su bendición. Pero a veces no hay ni para el sobre de té, hermano, qué difícil se pone la situación. Eso es lo más duro. Y da tristeza, hermano, de verdad que da tristeza. Porque digo, yo a veces, Señor, yo quisiera que me bendigas. Yo quisiera que me bendigas para de lo que tú me das poder ayudarle a los hermanos. Mire, hermano, ¿qué no me hubiera gustado a mí en esta Navidad que pasaron, hermano? Haberle dado a todos canasta. Pero no hubo los medios, no hubo los recursos. No hubo. Entonces no se pudo hacer. Pero para eso hay que trabajar. Hay que todos tener un mismo sentir. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mire, dice, partían el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo comían juntos? ¿Cómo pasaban ellos? Con alegría y sencillez de corazón. Alegría, no se quejaban. Pero es que tengo que darle al hermano, ahora le voy a decir, yo tengo pollo en la casa y me toca darle al hermano. Toma tu pollo, ahí está ya. ¿No? Lo hacían con alegría. Hermano, venga acá, mi hermanito, mire. La verdad que me hubiera gustado darle algo más, pero no tenía, pero de lo poco que tengo, sírvase ese pollito para que se lo coma con su familia. Así lo hacían. Si lo estamos hablando de una manera para que lo pueda entender, dice que lo repartían con alegría y sencillez de corazón. O sea, no lo hacían para que le digan, uy, el hermano qué bueno es. No, lo hacían de corazón. Porque sentían acá ayudar. Eso Dios recompensa, hermano. Y aparte de eso, dice el verso 47, alabando a Dios. Cada cosa que hacían, lo hacían con alegría y con alabanza. Bendito sea el Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que dice. Ni siquiera dice solamente con los hermanos de la iglesia, dice con todo el pueblo. O sea, me está hablando de que eran gente que tampoco eran, o sea, que eran inconversas, no eran cristianos, eran con todo el pueblo. Y esa obra que ellos hacían, dice la palabra del Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A veces por nuestro testimonio. A veces por la ayuda que nosotros hacemos las labores sociales, esa gente dice, estos tienen algo diferente. Que mira, están regalando estas cosas. No es que ellos son cristianos. ¿En serio? Ah, hermanitos son. ¿Y de qué iglesia? De la allá. A ver, yo los voy a visitar. Y están viniendo y vienen. Amén. Un pastor me decía, trata de conseguir recursos. Y cada cierto tiempo, no sé, por ejemplo, un día de la madre, día del padre,
compra unos cuantos regalitos, invita a las madres que tienes alrededor de la iglesia y dales así sea, aunque le des un abanico. Un abanico, mira la hermana Patricia cómo se sopla ahí con ese papel. Pero si le da un abanico, ya es otra cosa. Vienen, escuchan la palabra y al final por el día de la madre un obsequio, un abanico para que no tenga calor. Así sea algo sencillo, pero ellos están dándose cuenta quiénes somos nosotros. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Como pasaba acá. Y Dios, ¿quién añadía? El pastor, el hermano Hugo, la hermana Karen. ¿Quién añadía? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros lo único que tenemos que hacer, como decía al principio, hacer la obra de Dios. Porque el que trae las almas es Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Y qué tristeza porque se me fue la hora y apenas estoy en la introducción. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero vamos a terminar con esto. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente venimos, como saben decir mucho, hasta yo lo sé decir, no solamente a calentar un asiento. Porque cristiano no es cualquiera. Amén. Usted puede venir y sentarse, pero sin ser cristiano. Usted puede ir por la calle y llevar Biblia y no ser cristiano. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso cristiano no es cualquiera. El mundo puede tener religión sin ser cristiano. Puede cargar una Biblia y no ser cristiano. Puede decir gloria a Dios, aleluya, y no ser cristiano. Ser cristiano es más que eso, hermano. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino entonces, ¿quién es un cristiano? ¿O quién es el que entrará al reino de los cielos? El que entrará al reino de los cielos son los cristianos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quién es un cristiano? El que hace la voluntad de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristiano es el que siempre va a hacer la voluntad de Dios. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, quiere decir que usted no es cristiano. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa es una dura realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Para usted, para ser cristiano, tiene que hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos a Cristo, cuando somos nuevos en la fe, cuando venimos a Cristo y somos nuevos en la fe, debemos tener claro acerca de nuestra vida en el Señor. Usted tiene que, cuando viene a Cristo, usted tiene que tener claro, enfocarse en lo que implica ser una nueva vida en Cristo Jesús. Usted tiene que enfocarse en esto, tiene que tener claro lo que implica, lo que significa. Que como creyentes, como cristianos, para usted que es cristiano, para mí que soy cristiano, tenemos que tener a Dios en primer lugar. Como cristiano, para nosotros Dios siempre debe ser primero, ante todo. Bendito sea el Señor. Que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice Mateo capítulo 10, verso 37, el que ama a padre o a madre o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y esto no quiere decir que tenemos que no amar a nuestros hijos. Aquí Jesús no está diciendo que usted tiene que no amar a su papá, no amar a su mamá, no amar a sus hijos. Eso no está diciendo Jesús. Jesús está diciendo el que ama más a ellos que a Dios no es digno de Dios. Por eso el mandamiento que dice en San Marcos capítulo 12, versículo 30, es un mandamiento para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que este es el principal mandamiento.
O sea, para usted como creyente, como cristiano, tiene que haber un mandamiento principal en su vida. ¿Cuál es ese? Amar a Dios sobre todas las cosas. No, pero es que yo amo más a mi esposo. Entonces usted no es cristiano. No es que yo amo más a mi esposa. Entonces usted no es cristiano. No es que yo amo más a mis hijos que a Dios. Usted no es cristiano. No, pero ¿cómo no voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo no los voy a amar? No. No estoy diciendo que no los ame. Ámalos. Pero ama más a Dios. Ama más a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el principal mandamiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Debemos de saber que después de haberse arrepentido, un cristiano, un nuevo creyente, una nueva vida, después de haberse arrepentido de sus pecados y haber aceptado por la fe a Jesucristo como su Salvador, habiendo de este modo nacido de nuevo. Mire cómo tiene usted un nuevo nacimiento. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento de los pecados. Por medio de haber aceptado por la fe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y luego de esto viene ¿qué cosa? El nacimiento o el nuevo nacimiento de todo creyente. Entonces, luego de haber hecho todo esto, el nuevo creyente debe recibir instrucciones bíblicas. Por eso que yo le decía que no es solamente recibir a Cristo y ya sentarse en la iglesia, no. Ahora recién comienza una nueva etapa de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora tiene que recibir instrucciones bíblicas a fin de ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Conocer y comprender mejor su nueva vida en Cristo. Usted tiene que saber para qué es o por qué es cristiano. Amén. Yo si les pregunto, ¿por qué son cristianos? ¿Qué me responderían? O sea, eso es para que usted lo analice. Por eso recibimos instrucciones. ¿Por qué es cristiano? Primeramente porque Cristo me llamó, porque Cristo me quiso salvar. ¿Sí? Porque Cristo me quiso hacer una nueva criatura. Porque comprendí, soy cristiano porque comprendí que si continuaba llevando una vida pecaminosa, se iba a condenar mi alma. Eso usted tiene que entenderlo. Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Entonces usted tiene que como cristiano recibir instrucciones bíblicas para comprender mejor su nueva vida en Cristo, como también las doctrinas, normas, reglas bíblicas que gobernarán su vida. Ahora usted ya no vive para usted. ¿Sí se da cuenta? Que como cristianos ahora ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para hacer las cosas que nosotros queremos, o como vulgarmente se dice, para hacer lo que nos da la gana. Porque ahora nuestra vida en Cristo, ahora ¿qué cosa tiene? Reglas. Tiene reglas que no las podemos violar. ¿Sí está entendiendo, hermano? Usted como cristiano, usted no viene a ser cristiano para vivir igual como vivía en el mundo. Usted como cristiano ahora viene para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que estas son las reglas que Dios ha dejado para su iglesia, para su pueblo. Ahora vivimos conforme a la palabra de Dios. En obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 14. Poderoso es Dios. Romanos 14, versículos 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Está hablando de la iglesia, de los creyentes. Ninguno de nosotros vivimos para sí. O sea, ya no vivimos para nosotros. Amén. Dice, y ninguno muere para sí. Dice el verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Ahora vivimos para Dios.
Ya no vivimos para darle rienda suelta a nuestra carne. Ya no vivimos para agradar a nuestra carne. Ya no vivimos para deleitar a nuestros malos deseos. Ahora vivimos para agradar solamente a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para aquel que entregó su vida para darnos la salvación. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano, en esta hora? Entiéndalo, usted ahora vive para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Nuestro Señor en Jesucristo ordena enfáticamente, es una orden de Jesús, que los recién convertidos sean adoctrinados y enseñados. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mire, dice en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Suficiente con eso? No. ¿Qué les dice Jesús? Ahora les dice a esos nuevos creyentes, les dice a los discípulos, ahora con esos nuevos creyentes tienen que hacer algo. ¿Qué cosa? Después que lo bauticen, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenle mi palabra, enséñenle mi evangelio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire que Jesús no está diciendo yo estaré. ¿Estaré en qué tiempo están los gramaticales? En tiempo futuro. Estaré. Pero aquí no dice estaré. Aquí dice, y yo estoy, ¿en qué tiempo? Presente. O sea, esta palabra está presente, hermano. Si nosotros predicamos ahorita, estamos predicando su palabra. Y por predicar su palabra y enseñándole como Jesús dijo, usted sabe que Jesús está aquí. Porque eso es lo que dice acá. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es un mandamiento de parte de Dios. Y esto es como en el ejército, bendito sea el Señor. Uno cuando entra al ejército, uno aprende normas, aprende leyes, aprende reglamentos y que tiene que obedecerlos. En el ejército terrenal, ¿cuánto más en el ejército de Dios? Usted sabe que usted como cristiano, usted forma parte del ejército de Dios. Y también hay reglas y normas que tenemos que obedecer. No porque el pastor lo diga o porque el pastor le da la gana de ordenar. No, es palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. En obediencia a este precepto del Señor, en este precepto del Señor, los apóstoles enseñaban y adoctrinaban también a los recién convertidos. Los apóstoles obedecían este mandamiento de Dios. Si usted se da cuenta, en Hechos capítulo 2, donde leímos en antes. Hechos capítulo 2, el versículo 40. ¿Qué hacía Pedro? Y con otras muchas palabras, con la palabra, testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Pedro estaba enseñando acerca de la salvación. ¿Acaso eso no era lo que enseñaba Jesús? Lo que Jesús enseñaba, ahora Pedro lo estaba enseñando. Y dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Por qué se añadieron 3,000 personas? Porque 3,000 personas escucharon la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Los apóstoles, una vez que ordenaron también a sus sucesores a instruir a los nuevos convertidos, los apóstoles instruyeron a sus sucesores, o sea, a sus discípulos, les enseñaba diciendo, ustedes también tienen que hacer lo mismo con los nuevos creyentes. Si usted ve en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, ¿quién era Timoteo? Un discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. Y le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí delante muchos testigos. ¿Qué le dice?
Esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Por eso que la palabra sigue siendo predicada. Porque Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a otro, otro a otro, otro a otro, otro a otro, el hermano Héctor le enseña a la iglesia. Así fue la palabra, así se regó la palabra. De aquí a unos años más adelante ya no va a ser el hermano Héctor, ahora va a ser el hermano Hugo, la hermana Karen, la hermana Yolanda, la hermana Edilma, la hermana Patricia, van todos. Y cada uno de ustedes va a ganar a un discípulo. Y ese discípulo va a ganar a otro discípulo. Ya no vamos a estar aquí si es que Cristo no ha venido. Esos van a seguir predicando la palabra. Y Cristo siempre va a estar presente. Bendito sea el Señor. Para terminar, vamos a hacer esta lectura. Dice en el libro de Doctrina, aquellos creyentes que se interesan por aprender las doctrinas bíblicas estarán siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que le demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué un creyente se prepara? Para estar, valga la redundancia, preparado para responder cualquier pregunta que nos hagan de afuera. Por eso usted tiene que prepararse, usted tiene que leer Biblia. Usted tiene que asistir a los cultos, escuchar la palabra. Si es posible, traer un cuadernito y anotar. De repente hay algo que le llamó la atención, anote. Ay, el pastor lo explicó así y lo que usted entendió, anote. Y de esa manera usted va aprendiendo, hermano. Cosa que de repente si alguien le pregunta de algo, ay, pero eso lo anoté acá, eso lo predicó el pastor. Aquí está, mira, esto es así, bla, 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 bla. Pero usted ya se preparó. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted se preparó. Y tenemos, cuando venimos a Cristo, tenemos muchos beneficios. Uno de los beneficios es que Dios nos da la salvación. Amén. El primer beneficio. Otro beneficio, que el diablo, que el Señor lo reprenda, ya no tiene potestad ni autoridad sobre nosotros. Amén. Cuando hay un creyente nuevo que se entrega a Cristo, entrega su vida a Cristo, hermano, los demonios ni el diablo pueden hacer nada contra ese creyente. Amén, hermano. Ya la brujería no lo toca, la hechicería no lo toca, el vudú no lo toca, la santería no lo toca. Miren, si usted ve en Primera de Juan, y vamos a terminar con esto, capítulo 5, versículos 18, mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, solo el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Los que no practican el pecado. ¿Un borracho puede ser hijo de Dios? No, porque practica la borrachera. ¿Un homosexual puede ser hijo de Dios? No, porque practica el homosexualismo. ¿Un idólatra que cree en imágenes puede ser hijo de Dios? No, porque cree en la idolatría. ¿Un adúltero, un fornicario, un drogadicto pueden ser hijos de Dios? No, porque están en pecado. Y el que es hijo de Dios dice, no practica el pecado porque es nacido de Dios. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Miren, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Qué se refiere a esto? ¿Quién fue engendrado por Dios? ¿Quién fue engendrado por Dios? Cristo. Él fue engendrado por Dios. Y aquí dice, el que fue engendrado por Dios le va a guardar, lo va a cuidar. ¿Quién nos cuida a nosotros? Cristo nos cuida. Dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, dice, le guarda.
y el maligno no le toca. Pero el que no es nacido de Dios, bendito sea el Señor, el que no es hijo de Dios, es porque el diablo todavía, que el Señor lo reprenda, tiene potestad y autoridad sobre esa vida. Por eso dice acá, sabemos que somos de Dios, está hablando de la iglesia, el verso 19. Pero el mundo, dice, está bajo el maligno. El que no es de Dios, la brujería le toca. El que no es de Dios, la hechicería le hace daño. El que no es de Dios, el vudú, la santería, lo puede atacar. Nosotros como cristianos no podemos decir, ay, que el diablo me está atormentando. Yo creo que me hicieron brujería. ¿Te hicieron brujería? ¿Pecaste? No, no he pecado. Entonces, ¿por qué crees que te han hecho brujería si no has pecado? Amén. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios no pecas, y si no pecas el diablo no te puede tocar porque eres nacido de Dios. ¿Y qué puedo hacer? Porque de verdad que yo he pecado y sí, ¿quieres ser un hijo? Arrepiéntete, recibe a Cristo. Y en el momento que Cristo entra en tu vida, los demonios salen. La hechicería se va, la brujería se va, la santería ya no tiene autoridad para aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? Es que cuando Cristo llega o entra en la vida de una persona, todo mal se va, todo mal tiene que irse. Amén, hermano. Mire los beneficios. Usted no puede sentirse atormentado por el diablo si usted es un hijo de Dios. El maligno no lo toca, dice la palabra de Dios. Solo que usted le haya dado una autoridad legal al diablo para que éste pueda hacer y deshacer con usted. ¿Amén? Pero si le falló a Dios, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntase. Pida perdón a Dios. Reconcíliese con el Señor y dígale, Señor, perdóname, me arrepiento. Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por esta su santa y bendita palabra. Padre Santo que estás en los cielos, amadísimo Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor, que ha sido, Señor amado, el bálsamo, el alimento espiritual que nuestra alma necesitaba. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, solamente te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir siéndote fiel, a seguir perseverando. Y en este año, Señor, ayúdanos a consagrarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos llene de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.